Bueno, fíjense que tengo el gusto de estar aquí en el estudio con la senadora panista Mayuli Martínez Simón. Ella es senadora de la República por el estado de Quintana Roo y nos viene a reportar algo que ya lo hemos vivido, Mayuli. Me ha tocado estar recientemente allá en las costas de Quintana Roo y veo mucho sargazo. Entiendo que es un tema estacional. ¿A quién le echamos la culpa? Pues son cosas, pero ¿qué vamos a hacer para enfrentar el problema? Eso es algo que me imagino que tú habrás reflexionado, pensado, concluido que se necesitan recursos, estrategias y todo esto pues disuade al turismo, resulta incómodo, resulta un tema de carácter sanitario, en fin, hay toda una serie de connotaciones. Te saludo esta mañana y te doy la bienvenida aquí en el programa. No, pues al contrario, Pedro, muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, efectivamente es ya visto ahora ya en medios nacionales y derivado del trabajo que en el Senado y sobre todo el pronunciamiento que una servidora hizo de pedirle también al Senado de la República, legislemos en la materia. Necesitamos legislar, hacer nuestra parte desde el Senado en implementación de normas, de las reglas, de qué se puede hacer con el sargazo. Y hay iniciativas planteadas de una servidora que lamentablemente no pudieron salir antes de que concluyera este periodo de sesiones y que lo que tenemos que, y el pronunciamiento fue claro, directo. Y lo que decías, Pedro, no es buscar a quién le echamos la culpa. Es un tema de cómo se va a solucionar, pero sobre todo porque es un tema que ya ha venido, viene de ya 5 años y es casi como el del lobo. Ahí viene el lobo y viene el lobo y ahorita ya te llegó, ¿no? Entonces dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos y se requiere un plan nacional, integral y permanente del gobierno federal, porque recordemos que el sargazo viene desde aguas internacionales, viene a aguas nacionales y llegan a las playas. Y las playas se le conoce, las playas son de índole federal y toda esa zona se le conoce como zona federal marítimo terrestre, los que tenemos costas. Entonces, cae totalmente en una competencia de la federación, que si bien es cierto, el gobierno del estado y los gobiernos municipales han ido tratando de contener, de llevar acciones, pero quien debe de mantener y dirigir y hacer una directriz de una política pública, porque esto ya debe ser una política pública, Pedro, que en el que afecta al sector turístico de Quintana Roo, independientemente de que vienen cuestiones que impactan al ecosistema, ¿verdad? Nos daña a nuestras playas, a nuestras arenas, las oscurece. Tú retiras el sargazo y el mar pierde su tonalidad igual que las arenas. Entonces hay una cuestión de medio ambiente y que, no hemos llegado a una cuestión de materia de salud, pero no podemos permitir llegar a esas condiciones. O sea, hay un proceso sanitario, incluso, miren, todo lo que está vivo pues, se pudre, ¿no? Por supuesto. Y me ha tocado estar ahí, Mayuli, que estoy en la playa, preciosas playas de tu querido por supuesto, de Quintana Roo. Es una maravilla. Y me tocó el otro día, metí los pies descalzo al sargazo y empecé a sentir como cosquillitas, ¿no? Y dije, qué servicio más completo, ¿no? Y no, hay como, el sargazo tiene su ecosistema. Es también un ecosistema, Pedro. Y tiene como gusanitos que son un foco infeccioso potencial. Y el sargazo como tal, llega a la playa, se queda en la playa, pues ustedes ven cómo es el mar de allá, que es un mar maravilloso en donde no revienta la ola como revienta en el Pacífico, es una ola muy suave que acaricia la playa. Así es. Entonces el sargazo tiene un proceso de secado, se va secando y conforme se va secando empieza a oler y todo esto pues no es muy turístico, vaya, no es muy atractivo. Ahora es caro porque esto es estacional y vamos a estar teniendo este problema siempre. Cada año, Pedro, sí es correcto. Cada año. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, precisamente es lo que necesitamos saber del propio gobierno federal, en donde qué bueno que al presidente de la República ya al menos lo tenga igual en sus mañaneras, ¿no? Que ya haya hecho manifestaciones respecto al tema. Ojalá que haya una política pública que ya vayan a implementar, porque tú lo acabas de decir muy bien. Es un ecosistema, el alga es un alga marina, el sargazo, y que bueno, en las
proporciones normales, pues es parte del propio ecosistema, ayuda a la limpieza marina, en fin, pero a los grandes volúmenes que hoy está llegando, nos está afectando precisamente al ecosistema, al arrecife, que tenemos el arrecife más importante de Latinoamérica en nuestras costas del Caribe mexicano, y el segundo más importante a nivel internacional. Sí. Entonces, está también afectando, entre otras cosas, a nuestros arrecifes del Caribe. Necesitamos legislar en la materia y se necesita hacer una política pública ya permanente, porque como bien dices, esto va llegando cada año. Es impredecible, por eso necesitamos que ya haya un centro de monitoreo del sargazo. ¿Por qué, Pedro? Porque ya necesitamos con tecnología, con base científica, de ir viendo cómo va las temperaturas del mar, porque eso refiere, se ha dicho por la comunidad científica que esto es por el cambio climático también, que las aguas, las temperaturas, las corrientes, y esta va creciendo a lo largo de su trayecto de donde está saliendo, y esta vive flotando en el mar, y ahí se va reproduciendo. De cómo sale a cuando llega a las playas es una gran diferencia. Y como bien dices, cuando llega ya y se aterriza a la playa, a la orilla de la arena, ahí es donde empieza a morir, y entonces sentimos estos olores muy desagradables que el turista pues lo nota, ¿no? A ver cómo brincas, ¿no? Vienes del hotel, vamos a sin fines, me estoy poniendo en plan turista americano. Sale de su hotel y lo que tiene es un frente maravilloso con playa. Entonces va caminando por la arena y luego se encuentra con una franja que es mucho más ancha que un posible brinco, o sea, que echar un brinco y que lo brincara. Así es. Entonces tiene que caminar encima del sargazo. O sea, yo hace muchos años, voy a mostrar mi edad, allá en los 70, finales de los 70, yo era constructor, yo era ingeniero. Hice unos condominios allá en Cancún. Y el tema del sargazo era un tema, pero no era un tema recurrente al año. No. No era al año. Y eso que tú hablas y tocas del tema del cambio climático tiene mucho que ver con esto, que hoy el tema del sargazo se está repitiendo. Me tocó estar finales de la semana pasada, había sargazo. Y hoy otra vez, es decir, en el año se va a presentar 2 o 3 veces la presencia del sargazo, lo que requiere, pues sí, un monitoreo, recursos, recolección, reacción rápida. Por supuesto. Y todo esto pues es parte de una organización que tenemos que tener para que no contamine esto visualmente, físicamente, a las playas más hermosas que hay en el mundo, que son las tuyas. Y tenemos que hacer algo para protegerlo. Por supuesto, pero por eso el planteamiento, y esperemos que ya venga las líneas igual por parte del gobierno federal, es: necesitamos un centro de monitoreo del sargazo. Necesitamos, y ya lo ha dicho las diferentes comunidades científicas y académicas, que lo más importante es poder tener captación del sargazo en alta mar. No esperemos a que lleguen a las playas, es en alta mar. Y lo que logre, pues finalmente, llegar a las playas, que deban ser en menos proporción, como siempre ha llegado, que en pocas proporciones, y que el sector hotelero es el que ha limpiado las playas. Sí, llegan, algunos tienen tractorcitos. Por supuesto, ¿no? Y así es como se ha ido, pero ahorita con las grandes cantidades, pues es mucho más complicado, y es donde tiene que entrar en este caso el gobierno. La captación en alta mar y la captación en playa, que ya debe ser muy aminorada, ¿no? Y, por supuesto, el destino final de la misma. ¿Dónde vamos a depositar ese sargazo? Porque no puede... hace mucho tiempo, inclusive, lo enterraban en la arena. Oye, Mayuli, una pregunta cándida. Ya no se puede. Hace muchos años, aquí en el aeropuerto que vamos a hacer más grande, había un problema de alga. Había un que se llama alga spirulina. Y de ahí se le sacó un uso industrial, y hoy el alga spirulina es un factor benéfico para el cuerpo, y se industrializó. Lo que era un problema se industrializó cándidamente. ¿Ya tienes algún tipo de informe que pudiera convertir al sargazo en algo positivo, que fuera aprovechable? Porque, fíjate, si tú le dices a un empresario, oye, el sargazo tiene un valor, uy, pues ya. Claro. Entrada, lo que primero que va a decir es: yo lo recojo, yo lo proceso, yo lo comercializo, yo lo vendo. Claro. No sé si pudiera haber algo así.
Pedro, quiero decirte que ya hay varios proyectos que han presentado en el Estado diferentes empresas nacionales, inclusive pues muchas internacionales. Se han visto que si se hacen zapatos con el sargazo, que si se han hecho tabiques para casas, bueno. que si se han hecho hojas Compactado, de papel, ¿no? en fin, ha sido una serie de cosas que ahorita sí se han estado acercando muchas empresas con el sector turístico, con los empresarios, con el gobierno, inclusive los gobiernos municipales, el estatal. Es decir, hay una gran gama ahorita en la mesa, ¿no? Sin embargo, como no hemos llegado a esa fase, ¿no? Ahorita es de que está en la playa y hay que limpiar nuestras playas. Y por supuesto creo que uno de los temas importantes es también tenemos que mostrar, y hay varios estudios que han planteado, de los beneficios que se puede hacer con el sargazo. Y como tú bien lo dices, hay que buscarle el lado provechoso a unas condiciones de esta naturaleza, porque, por ejemplo, ahorita hay que sacar el sargazo de las playas, depositarlas. ¿Dónde las vas a poner? Las tienes que poner en lugares donde no esté directo a la tierra, porque si no se va al manto freático, contaminas y finalmente pues ver todas las posibles pues opciones que hay, porque aparte hay una cosa que tenemos que decir, tenemos 450 kilómetros de costa en Quintana Roo. El Caribe mexicano es una costa muy amplia, muy extensa, y que no es lo mismo lo que pasa en Mahahual, en las playas de Xcalá, que es el sur del estado de Quintana Roo, como las playas, el tipo de la playa que a lo mejor pueda ser en Tulum, en Acumal o en Cancún, en Playa del Carmen. Es decir, tiene diferente el oleaje, la marejada, etcétera. O sea, son muchas condiciones. Y por ejemplo, el gobierno del estado ya implementó ahorita un protocolo de división de 9 zonas, precisamente porque se está acotando, está segmentando porque, digo, es un solo litoral, pero al final del día el comportamiento de las aguas no es la misma que en el norte, en el centro y en el sur de y además segmentarlo resulta conveniente porque divides un problemota en partes y lo atacas. Se ha dicho que una sola empresa inclusive no pudiera atender este tema. Es en alta mar, en las playas, el destino, a dónde lo vas a depositar, inclusive después el procesamiento de la misma. Mayuli, invita, senadora, ya estoy aquí. No, Pedro. Invita, senadora, a universidades, a centros de estudios biológicos sobre el tema. Yo estoy seguro que cuando se vea el componente del sargazo se va a ver algo. En algo puede servir. Un día tú y yo aquí nos vamos a echar un frasco de sargazo que va a servir para quién sabe qué. Estoy seguro. Claro. Es que es un ente vivo, es un ente vegetal, claro. Es un ente que tiene proteicos. Tiene una cantidad de proteína que se puede de alguna manera aprovechar, estoy seguro. Entonces ahí Enrique Graue, pues, ponte en contacto con la senadora. Luis Ernesto Derbez, ayer estuvimos en la Universidad de las Américas en Puebla. Luis Ernesto ostentaba tener uno de los laboratorios más desarrollados para el análisis químico de elementos. Claro. Pues Luis Ernesto. Ahí está, vamos viendo. Éntrale y te pones la de Puebla. Te pones la del pueblo, ¿no? Efectivamente. ¿Verdad? Sí, por supuesto, creo que ya hay al menos algunos estudios, hay análisis, hay comunidad científica, ¿hay algo? Ya hay avances en esa parte, ya hay un consejo técnico en el estado de Quintana Roo con científicos de otras universidades, de lo local, en fin, ya se está yendo, pero sobre todo hay que continuar con esta labor, sobre todo de decir, a ver, ¿qué nos toca? Yo como senadora por Quintana Roo, es una problemática muy fuerte, no solo el tema de medio ambiente, inclusive pues de salud, es un tema del sector turístico, la economía que tiene, que solventa este país, Pedro. Es decir, yo lo decía en el Senado y lo decía recurrentemente en el último mes y medio. Señores, Quintana Roo no es nada más que porque a Quintana Roo llega el sargazo, es algo muy aislado. Es un tema de repercusión nacional. ¿Por qué? Porque esto viene, inclusive, 19 países del mundo tienen esta problemática, es inclusive internacional, y el Estado mexicano necesita meterle con todo. El sector turístico es lo que prácticamente, y Quintana Roo representa casi el 50% del turismo de este país. Entonces, le estamos pegando muy fuerte a la economía de más de 10 millones de familias que pues vienen al Estado mexicano, mira, sin promoción, con el tema del sargazo y pues la inseguridad que tenemos en todo el país, pues imagínate pues en qué situación estamos. ¿Saben qué? Para que las cosas salgan, tenemos que ayudarnos.
nosotros. Por supuesto. Tenemos que proteger lo que son nuestros valores, lo que es la estructura de cultura, de belleza, de hospitalidad, de tanta armonía que podríamos vender de México. Yo creo que no podemos perder la óptica. Y de verdad invito a centros universitarios a que se pongan en contacto con Mayuli Martínez Simón como senadora de la República por Quintana Roo. Ofrézcanle algún tipo de estudio que pueda llegar a un inversionista, y eso que se tira y que pudiera ser desdeñable, si le damos un valor y sabemos la riqueza que todo esto, todo es traducible en riqueza, todo en la naturaleza, todo. Pues ya que somos tan buenos para eso, pues órale, vamos a entrarle con un tema que yo estoy seguro que por ahí podría salir. Estoy completamente convencido de que hay algo de nutriente en todo esto que podría ser aprovechable, vendible. Pastillas de sargazo para la potencia mental. Muy bien, puede ser, ¿eh? Sí, digo, Algo claro, por supuesto. En una vez, y conste que dije nada más mental. Mental, así es. Mayuli Martínez Simón, gracias, senadora, por estar aquí con nosotros. Oye, Pedro, y aprovechando la presencia de la senadora del PAN y ante la cita tan importante para Ricardo Monreal que ha hecho en el Senado de la República, ¿cómo prevé la discusión hoy, senadora, en torno a la reforma educativa? Hay que recordar que el Senado fue la que detuvo la reforma cuando ya cantaban victoria en la presidencia de la República y tuvieron que hacer un periodo extraordinario para aprobar la reforma educativa. Bueno, pues tu fracción fue la que... Por supuesto. Mira, hay mucha incertidumbre, lamentablemente mucha incertidumbre, inclusive en las fechas del periodo extraordinario se dijo que iba a estar a mediados de mayo, convocan para estas fechas, se apertura ya el periodo el día de ayer. Hay una incertidumbre porque entre que sí va de Cámara de Diputados al Senado, que no va, es decir, hoy estamos ante esta pues en parte opacidad por parte del grupo mayoritario, porque no es una reforma cualquiera, es la reforma educativa, es el futuro de nuestros hijos, de los mexicanos y de la educación y que queremos para el día de mañana. No se le ve esencia. Mira, cada vez que hablamos de la reforma educativa, hablamos de la coordinadora, hablamos del sindicato nacional, hablamos del Baster Gordillo, hablamos de la sección 22, hablamos de las plazas, hablamos son todas posiciones de carácter político, pero ¿en dónde está la esencia? El centro, tus hijos. Así es. ¿En dónde está? Eso es lo que no veo. Y espero que haya la visión suficiente, porque si México no tiene una política educativa que le dé un valor agregado a nuestra sociedad en pleno siglo XXI, este siglo va a ser un siglo de abismales cambios. Catarsis. Lo estamos viendo. Así es. Lo estamos viendo en todo. Yo hace 3 años no usaba el WhatsApp, porque no existía, o 4, no sé. Sí, como 4 años, yo creo. Hoy me aviento unas dosis de Ahora WhatsApp. ya no lo queremos usar. ¿Para qué te cuento? Entonces, todo va cambiando, todo va evolucionando. Y de repente veo inmarcesible a la portada del libro de texto gratuito y digo, no manches, o sea, no puede ser. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que una reforma tan importante como la reforma educativa no va a salir por consenso ni por unanimidad, cuando tendría que ser así, porque debe ser incluyente, y todo indica que el grupo parlamentario del PAN en el Senado pues apruebe, rechace esta reforma, porque está basada en una reforma laboral de las plazas de los maestros. Es correcto. Decía Luis Ernesto. Es correcto. Decía, esto de hoy no es una reforma, es una contrarreforma. Es decir, lo único para lo que está hecha es para contraponerse a la del 2013, nada más. Y en corto te decía, voy a hacer faltar a la plática, pero nunca nos dijo que era off the record, dijo, es una deforma. Es una deforma. De forma educativa, efectivamente. Esperemos que haya la posibilidad todavía por parte del partido mayoritario en el Senado de esta apertura, se está trabajando en ello, pero bueno, finalmente la postura de Acción Nacional es precisamente lo que comentas, Pedro, no es el nada más que sea una reforma laboral de plazas, de a quién se les va a otorgar y cómo. Debe de ser el centro, el núcleo, lo más importante es
cuál va a ser la calidad de educación que le vamos a dar a nuestros hijos, niñas, niños y adolescentes de este país para tener pues mejores hombres y mujeres formados. Necesitamos gente que esté en la industria, inclusive de analizar pues estos fenómenos que nos están pasando como en Quintana Roo, ¿no? Sí, Entonces, es decir, que tengamos esas posibilidades, y creo que esperemos que se podamos concluir con que sean, sobre todo que haya la apertura con las propuestas, que tengamos otros senadores, visión, otros grupos ¿no? parlamentarios. La visión es que de verdad un pueblo ignorante es un pueblo que está condenado. Estamos condenados si en México no tenemos una flexibilidad que nos dé horizonte para entender que la educación y la ciencia y la tecnología y la cultura y el respeto, todo va de la mano. Y si tenemos una magra educación entre nuestros hijos y si tenemos un sistema unidimensional de enseñarles, un chamaco hoy en México tendría que hablar 3 idiomas, el que sea, por lo menos inglés. Hay quien le gustaría un poquito de francés, no sé, o a lo mejor mandarín, ¿no? Mandarín o alemán, pues una de esas, ¿no? No. Hay el colmo en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Tú vas allá a una zona en Juárez. You speak English? No. Porque del otro lado también hablan Spanish. Entonces, esa visión que es tan corta como la de los norteamericanos, un norteamericano le dices que habla otra cosa que no sea inglés, se vuelve loco, porque no le cabe en la cabeza, porque todo el mundo habla su inglés. Nada más que yo quiero que lleguemos a Alemania a ver si todo el mundo habla nuestro español. Pues no manches. No, Mayuli, gracias, ya sé que tienes que ir para allá, para el Senado. Ahorita. Ahí vamos. Gracias. ¿Esta es tu casa? Muchísimas gracias, Y vamos a hacer que el sargazo valga, ¿no? No solamente que sea un problema, sino que valga algo. Por supuesto, hay que buscarle el otro lado de la moneda. Claro, Así todo tiene un pro y un contra. Y esto que de verdad es un dolor de cabeza el sargazo, para el turista, para el Estado, para todo. Pues a lo mejor estamos pisando algo que vale algo, ¿no? Por lo pronto hasta combustible, ¿no? Por todos los gases que emite, eso tendría que haber algo, ¿no? Metano, etano, en fin. Lo cierto es que 4% de reducción en la ocupación turística en esta Semana Santa es una desgracia para nosotros. Sí, es una caída muy fuerte para nosotros y para el país. Ahí yo más bien pienso que tiene que ver con la inseguridad, que es otro tema del que te invito un día que platiquemos aquí. Por supuesto. Mayuli, gracias. No, gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Mayuli Martínez Simón, senadora de la República por el estado de Quintana Roo.